Buenas noches. Les damos la bienvenida a la primera sesión mensual del Colegio de Médicos Turísticos de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos, tanto las personas que vienen de manera presencial, las de manera virtual. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Francisco Pérez Sabela, ¿sí? Quien es médico especialista en medicina de urgencias, así como su especialista en medicina del enfermo en estado crítico, quien nos va a dar el tema de manejo inicial del paciente politraumatizado en el servicio de urgencias. Eh, es muy importante este tema. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda durante la charla, igual las ponen en el chat para poderlas abordar al final del tema. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos y comenzamos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, entonces Sí, voy a doc. iniciar. Sí, sí se Disculpen por escucha. la demora, disculpen por la demora y vamos a iniciar. Entonces, vamos a ver lo que es el manejo inicial en la atención del paciente politraumatizado que realmente en esta zona conurbada de todo lo que es Zacatecas es es una entidad clínica muy frecuente, puesto que por la calidad de vida de todos nuestros habitantes, son personas que usan medios de transporte que generalmente son motos. Entonces, para esos pacientes puede haber muchos accidentes. ¿Y por qué? Porque cada vez que va creciendo la humanidad, hay diferentes o se va automatizando todo y los medios de transporte van evolucionando. Entonces, este tipo de problemas son muy frecuentes para algunos hospitales y para otros relativamente poco frecuentes, pero depende más que nada del contexto clínico o del hospital donde se elabore, pero este es pan de cada día y de guardia de fines de semana de todo urgenciólogo. Entonces, no presentamos ningún conflicto de interés. Todos los conceptos presentados en este encuentro académico son exclusivamente productos de la literatura científica y de la experiencia clínica. ¿Vale? Entonces, generalmente todos vamos a recordar un poco una guardia de un fin de semana con un masculino de 23 años, llega después de un accidente tipo volcadura, andaba ingiriendo bebidas alcohólicas, lo rescatan los paramédicos, llega con una TEA de 70-50, una frecuencia cardíaca de 110, una respiratoria de 24, saturando al 85% y con una gasometría con tendencia a la acidosis metabólica, ¿no? A la exploración física o evaluación primaria, pues vemos que hay signos o datos de que se cizalló algo o tiene testigo del cinturón de seguridad. Entonces, es atendido, pasa así a quirófano, se le realiza una LAPE, encontrando una lesión esplécnica grado 2 de la AST, se empaqueta, después sube a terapia intensiva y posteriormente, 14 días después, fallece. Entonces, la pregunta es, ¿por qué fallece este paciente? ¿Realmente qué fue todo lo que aconteció? ¿O qué hay que saber? ¿Qué hay que actualizarnos para dar soporte vital a este tipo de pacientes? Entonces, más o menos vamos a empezar a ver qué es lo que acontece en estos pacientes, que es una dinámica muy compleja, que intervienen muchos factores y que a la vez perduran con lesiones orgánicas que pueden llegar a ocasionar la muerte. Entonces, primero hay que aterrizarnos dónde estamos, cuál es el concepto de politrauma. No es o no se debe de usar o no se debe de entender como un paciente que tiene más de dos fracturas, sino aquel paciente que presenta dos o más lesiones traumáticas, sean orgánicas o musculoesqueléticas, y que por lo menos ponga en riesgo una de ellas, su vida de forma inmediata y amerite algún manejo ventilatorio o circulatorio. Este va a ser nuestro paciente politrauma. Nuevas definiciones abarcan también lo que es estrés postrauma, pero para fines prácticos también meteremos lo que es el estrés postraumático. Recuerden que esta es una patología dependiente de tiempo. Entonces, ¿cómo nos va a los mexicanos? Que no hay tantas literatura disponible. Dice el INEGI en el censo del 24 que los hombres, en lo que es referente a las defunciones, los accidentes es la cuarta causa. Para el rango de los dos, los accidentes
están en la quinta causa. Son importantes ¿por qué? Porque este tipo de patologías van a generar incapacidad. Generalmente es un paciente que va a quedar con alguna secuela y o no puede llegar a morir. Y también es importante porque estos tipos de pacientes generalmente están en una vida este, laboral activa. ¿Que cuáles son? Pues los pacientes que son de entre la segunda hasta la quinta década de la vida. Y siempre dejan un rasgo o un matiz variado de incapacidad. Pero también ahora que estamos con todo lo nuevo, ¿cómo nos va? ¿Cuánto cuesta estar atendiendo pacientes de esta magnitud? Pues ahí tenemos que en el diario oficial de la Federación para este mes, que salió de este nuevo año, pues nos dice que una atención de urgencia son 3,100. Muy probablemente este paciente pues va a quedar hospitalizado, va a ocupar terapia intensiva y muy seguramente va a ocupar una intervención quirúrgica. Entonces, ideas de ventilación mecánica, más o menos, o el equiparente para estos pacientes, entre 1,110 pesos a 190,000 pesos. Entonces, más o menos, y ese es el costo por día. Entonces, es una patología que tiene que ver o tiene que activar muchísimos recursos en las instituciones. ¿Por qué? Porque es escasa la gente que tiene la capacidad monetaria para solventar estos costos de manera privada. Sí la hay, pero es el mínimo. Entonces, las fases de la atención en trauma, afortunadamente todos nuestros paramédicos son un gran esfuerzo que realizan para rescatar a estos pacientes. Las fases de la atención en trauma prehospitalaria se dividen en 6. La primera sería el rescate de la víctima, la segunda atención inicial prehospitalaria, el traslado al centro hospitalario, una atención inicial hospitalaria, una intervención quirúrgica de emergencia y su atención definitiva. Todos los que somos urgenciólogos sabemos que estos pasos, aproximadamente del cuarto al sexto, pues, son de ahí, ¿no? De la atención hospitalaria. El precepto básico del trauma, hay que no olvidar sobre todo todos los sistemas de emergencia que están entrelazados, en este caso aquí en Zacatecas en el CRUM, pues ¿qué es la primicia? El paciente es llevado en el tiempo adecuado hacia el lugar adecuado. No es al hospital más cercano que le quede, es al hospital que tenga el mayor recurso, infraestructura y capacidad para resolver ese politrauma. No tiene caso que lo lleven a un hospital donde no se le va a poder resolver. Solamente retrasa la atención definitiva. En algunas temporalidades se ha conocido como la hora dorada, porque la hora dorada del politrauma hace referencia, como habíamos mencionado, a lo que es una patología dependiente de tiempo. ¿Por qué? Estos pacientes, vamos a ver que su mayor pico de mortalidad generalmente es en el área del accidente. En el área del accidente se puede llegar al morir el 50% de los pacientes. ¿Por qué? Porque esas son lesiones casi incompatibles con la vida, lo que es traumatismos craneoencefálicos severos, de aorta, médula espinal y de corazón. Todo lo que haga el personal paramédico o médico antes de la primera hora, si observan en el cuadrito, baja la mortalidad hasta el 10%. ¿Qué acciones hay que hacer? Pues no son acciones extraordinarias. Generalmente es el soporte vital avanzado. Y con eso puede haber una disminución importante de la mortalidad. Obviamente hay tres picos, es una distribución trimodal, las muertes traumáticas. El primer pico, como mencionamos, es en la hora cero. Después pueden morir posteriormente a las 4 o 6 horas por otras lesiones que a lo mejor no son quirúrgicas de manera inmediata o no las manifiestan como tal los servicios, como son hemorragias epidurales, subdurales, problemas con la cavidad torácica con hemonemotórax, traumas de abdomen, fractura de pelvis, y ya después, arriba de la segunda semana, ya pueden morir por otras activaciones que tiene el sistema de la inflamación, obviamente por sepsis y por falla orgánica múltiple.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Se requieren tres ejes que estén funcionando para que un paciente de esta magnitud le vaya bien. Uno es el trabajo multidisciplinario, un enfoque sistemático y una reanimación con control de daños. Entonces, ¿de qué se trata? Pues no se trata que usted solo haga todo, sino asegurarse de que todo se haga. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar en equipo. Cada sala de choque de urgencias debe de conocer, al igual que cada turno, debe de tener ya sus conceptos, sus tiempos y sus prácticas. Pongo esta imagen porque es importante o ver cómo trabajan los que son amantes a la Fórmula 1. Estas personas para cambiar una llanta o un neumático de este carro, pues el tiempo récord ahorita anda en 1.8 segundos. ¿Cómo lo hacen? Pues porque cada quien hace lo que le toca hacer. Por eso es el éxito de esto. Entonces, aquí es donde sucede la magia, que es donde sucede todo lo que podemos realizar en la sala de choque de urgencias. ¿Qué se ocupa para esto? Pues personal, insumos, guías de atención, coordinación de sistemas prehospitalarios, laboratorio, imágenes y obviamente banco de sangre. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Pues tienes todos estos procesos que puede hacer cualquier persona capacitada en servicio de urgencias, como traqueostomías, drenajes torácicos, pericardiocentesis, toracotomías en algunos lugares, empaquetamientos, estabilización pélvica, obviamente reanimación cardiopulmonar y laparotomías de emergencia. Eso es más raro, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, antes, la revisión primaria y secundaria eran a través de la mnemotecnia ABCDE. Ya en las últimas estaciones se empieza a retomar, obviamente, o a darle mayor auge otra vez a la control de la hemorragia. Y ya pues lo que tenemos de moda y está muy a vogue es el ultrasonido. Entonces, con el ultrasonido se puede, o abarcamos más ya ahora nuestra mnemotecnia. Algunos protocolos, el ultrasonido, lo dejan antes o después de la circulación. Ya dependerá de cada centro hospitalario y cómo vayan formando sus protocolos, pero siempre es importante tener un protocolo. Entonces, para el personal paramédico que nos esté viendo algo, es importante lo del control de las hemorragias. Un artículo antiguo del 2009 para tratar de clasificar o más bien dar una idea de la cantidad de pérdida hemorrágica y dar una cantidad más aproximada, se hizo este estudio que es usar el método MAR. El método MAR que dice, la sangre que tú veas en una superficie que no es absorbible, con tu puño, los traveses que haga del área, si lo cuentas, equivale a 20 centímetros cúbicos de sangre. Entonces, esto puede darte una idea más específica de cuánta cantidad o pérdida sanguínea ha tenido un paciente. Eso es un poco para la atención prehospitalaria. Obviamente, en países del primer mundo, la atención prehospitalaria ha evolucionado tanto a través de varios protocolos. El primero, el patch, que tiene que ver con eventos bélicos, pero todos esos respaldan ya su uso de ácido tranexámico con muchísimos estudios ya avalados. Algunos de ellos son estos que les muestro, pero siguen todavía usándose y obviamente disminuyen de una manera importante lo que es la mortalidad. Alguna puntuación que puede usarse por el servicio paramédico será la puntuación BAT. Cualquier o mayor de 2 puntos está indicado usar ácido tranexámico en un paciente con antecedente de politrauma. Por cada que usted se retarde 15 minutos, puede haber una disminución del 10% de la efectividad. Estas son escalas que puede usar todos nuestros amigos del sistema prehospitalario. La otra sería la que está arriba, que no la veo, es el score de COAST. Ese también, obviamente, tiene que ver con tres ítems, que es la presión sistólica, la temperatura, trauma de tórax, sospecha de lesión intraabdominal o pélvica, mayor de 3 puntos, ácido tranexámico.
¿Sale? Entonces vamos a ver un poco lo que es la mnemotecnia. Ya pasamos de nuestro X o el control de la hemorragia a través de torniquetes, que otra vez lo retoma el ATLS, y ahora vamos con lo de la vía aérea. Obviamente, con un paciente que desconoces lo que es la cinemática del trauma, tienes que tener forzosamente control de la columna cervical. ¿Qué debe que hacer? Pues evitar movimientos excesivos hasta que ya tengas una vía aérea permeable que esté funcionando y sobre todo lo ideal o lo primordial es descartar alguna lesión en la región cervical. Ahí ponemos una imagen de los cuatro ejes o líneas importantes que se tienen que ver en una radiografía. Porque lo importante también al descartar una lesión cervical sería, pues no olvidar un poquito los sistemas o los conocimientos fisiológicos. ¿Qué hay de los collarines? Pues hay algunos estudios antiguos que dicen, el collarín, pues cómo le va a la presión intracraneana. Porque el paciente con politrauma generalmente va a ir muy frecuentemente con un traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, poner un collarín rígido, ¿qué tanto eleva la presión intracraneal? Lo peor para una elevación de la presión intracraneal sería la mala posición de la cabeza. Una cabeza con posición neutra, pero girada levemente, puede incrementar 8.8 milímetros de mercurio la presión intracraneal. La peor maniobra o método es una cabeza girada hacia la derecha y flexionada. Eso puede incrementar la presión intracraneal hasta 16.2 milímetros de mercurio. Entonces, algo importante que hay que hacer después de que ya usted descartó una lesión cervical sería quitar un collarín. Sí, obviamente, si tiene lesión cervical, se tiene que dejar el collarín. En otro estudio, los collares cervicales en este estudio eran rígidos, incrementan la PIC igual de 4.5 hasta 14.5. Si ven, son equiparables esos dos estudios. Recuerden que la mayor parte del sistema venoso del cráneo drena a través de la yugular derecha. Entonces, la peor posición sería flexionado y hacia la derecha. Por favor, no se vale usar mantas para fijar el cuello. No usen eso. Eso no funciona. Ya, una vía aérea. Indicaciones de una vía aérea definitiva. Ya todos no las sabemos, ¿no? Apnea, incapacidad para mantener una vía aérea, incapacidad para mantener oxigenación, compromiso inminente o potente de la vía aérea, una escala de coma de Glasgow. Esto ya está un poquillo cambiando, lo de la escala de coma de Glasgow por sí solo. Pero acompañado de TCE severo con un Glasgow menor a 8 es indicación de una vía aérea definitiva. Vía aérea definitiva, pues tenemos que es el tubo endotraqueal, la cricotiroidotomía y la traqueostomía. Pero con nosotros en urgencias generalmente será la intubación endotraqueal. Protección de la aspiración de materiales como sangre o vómito. Indicaciones de vía aérea quirúrgica, incapacidad para realizar la intubación endotraqueal, edema de glotis, fractura de laringe y hemorragia orofaringea intensa. En cualquiera de sus variedades. Obviamente, para intubar, recuerde que hay tres ejes importantes en los cuales pueden ser sus amigos o enemigos dependiendo de cómo posicione a su paciente, que está el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Si usted logra alinear esos tres ejes, como se ve en el inciso C, muy seguramente su intubación no va a tener ninguna dificultad. Algún recuerdo anatómico para asegurar que estos tres ejes están alineados es que el conducto auditivo externo esté a nivel del cuerpo del esternón. Con eso ya usted logra que los tres ejes estén alineados y como nos enseñó Bob Esponja, todo está en la técnica. La técnica. Es raro que haya una vía aérea difícil. Y si usted hace bien la técnica, no va a tener problemas para intubar. ¿Cómo nos va? Porque después dicen, no, esos urgenciólogos intuban todo. Sí, no es lo mismo enfrentarse a un paciente programado para quirófano, que está programado y tiene todos los aditamentos y tiene una capacidad vital pulmonar normal, porque este tipo de pacientes pueden aguantar o pues tienen reserva de hasta 9.6 minutos para intubar. Cuando tú te enfrentas a un paciente con politrauma o que está en choque,
Pues no es así. ¿Cómo le va a estos pacientes? Menos de 2 minutos tienen de capacidad de reserva pulmonar. Entonces, cuando llega un paciente con choque al politrauma, pues debe de ser el más hábil, ¿no? A todos nos gustaría que nos intubaran el más hábil, porque tiene menos de 2 minutos y después todos los intentos va a estar cada vez peor. Si ya lo intubó, pues ahí póngale la nota, no sea malo. ¿Qué Cormac tiene? Porque alguien lo va a extubar y no es lo mismo extubar un Cormac 1 que un 4 o un 3. Después ahí tiene ideas de qué problemas. Problemas, esto es frecuente, recuerden, estamos en urgencias y se pueden suscitar muchísimos problemas. ¿Algún problema sería? Pues que el tubo se fue abocado al bronquio derecho, está acodado en la cavidad o en la hipofaringe, está sobreinflado, se tronó el globo, se hernió el globo, tiene muchísimas secreciones y cuando está sobreinflado por más de una semana, pueden realizar lo que es una fístula traqueobronquial, traqueoesofágica, perdón. Y a los problemas que son propios de la cánula, pues falsas vías, también que las lesiones y obviamente los pacientes que duran intubados, el riesgo de tener neumotaponamientos arriba de 30 centímetros de agua es la estenosis traqueal. Entonces, ¿la ventilación qué es? Una vía aérea permeable no asegura una ventilación satisfactoria. La exploración física con los pilares, más ahora el ultrasonido, una colocación de tubo endotraqueal en el esófago bronquio principal derecho, nos puede dar falsos o orientarnos mal hacia otra entidad. Recuerden, o nada más como algún hándicap, cuando un paciente está intubado en lo que es el esófago, va a presentar bradicardia por las relaciones que tiene a través del nervio vagal. Entonces, la ventilación, la saturación te da el porcentaje aproximado de lo que tiene la presión arterial de oxígeno. Entonces, tu rango de peligro sería menor al 90%. Si está a menos de 90%, tienes que hacer algo. No es que estés soportando ni nada, hay que hacer algo. Este sería nuestro punto de corte, 90%, ¿sale? Porque entra con hipoxemias o va para hipoxemia severa. Entonces, vamos a entrar un poco a lo que es la C de choque, que sería, obviamente ya todos sabemos, choque es insuficiencia una insuficiencia circulatoria con una utilización inadecuada del oxígeno que ocasiona hipoperfusión tisular y obviamente presentan signos clínicos, hemodinámicos y bioquímicos. De los signos clínicos, todos nos han enseñado que es las tres ventanas, la piel, la orina y la escala de coma o el estado mental, ¿no? Esas son nuestras tres ventanas para nuestro área de choque. Signos hemodinámicos específicos, pues cualquier paciente que tenga una presión arterial sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 70, que esté taquicárdico y obviamente que esté en el contexto de politrauma. Esos son signos clínicos, signos hemodinámicos que hay que estar siempre vigilando. Los tipos de choque, pues ya recordarles nada más, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, y obviamente tratar de discernir y pueden presentarse más de uno a la vez. En este caso, en los politraumas, generalmente es hipovolémico, puede haber cardiogénico y obstructivo. Distributivo es raro, pero puede presentarse hasta 3 tipos de choque en un paciente. ¿Cómo nos va con la frecuencia cardíaca? Este es un pequeño revisión donde nos dice los pacientes que están en un área de hospital y tú los dejas taquicárdicos, arriba de 90 latidos por minuto, durante 5 minutos, incrementa la mortalidad en 10%. Si sigue sin hacerle nada al paciente, persiste taquicárdico, arriba de 105 hasta 110 latidos por minuto, por más de 15 minutos la mortalidad incrementa 15%. Si continúa taquicárdico, por más de 120, incrementa la mortalidad en un 25%, independientemente de las otras patologías que tenga como base. Herramientas rápidas y asequibles en un servicio de urgencias es la vieja confiable y no tan confiable, ¿verdad? Que es el índice de choque, marcador de hipoxia tisular
Todos tendrán una sensibilidad del 94% y una especificidad del 4%. ¿Sirve? Sí, sí, sí es útil, pero no como parámetro único. Vamos a estar revisando algunos parámetros o herramientas prácticas en nuestra sala o en nuestro vehículo de choque, pero que una sola no te puede hacer el diagnóstico. Mientras más tengas, sí es más factible que puedas llegar al diagnóstico. El otro sería el delta de índice de choque, que es el índice de choque prehospitalario y el de urgencias. Restas el que llegó el que tienes en urgencias del prehospitalario, y todos los pacientes que tengan mayor a 0,1 tienen un riesgo incrementado de mortalidad. El otro sería un índice de choque modificado. El índice de choque modificado es frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Los valores normales de 0,7 a 1,3. Cuando está arriba de 1,3, incrementa la mortalidad en unos ratios de 1,8. Este es el índice que más tiene que ver con mortalidad, el índice de choque modificado. Por los capítulos de ATLS, pues ya vemos que tienen bastantes ítems, lo que son los cuadros de sintomatologías y signos, pero hay otras circunstancias donde lo puedes hacer más fácil identificado, porque en urgencias no siempre es tan rápido, perdón, es mejor hacer las cosas, actuar y en ocasiones actuar antes de pensar. Entonces, para olvidarnos de todo esto, de cuánto pierde y todos esos porcentajes, vamos a ver otro que es mejor guiarse por el déficit de base. Todos los pacientes que llegan a urgencias tendrán una gasometría y con el déficit de base ya lo podemos catalogar de una manera más rápida y pronta a nuestro paciente. Otro índice sería el índice de choque diastólico. El índice de choque diastólico sería la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica. ¿Esto qué quiere decir? Los pacientes que tienen un índice de choque diastólico menor a 2 es un paciente que no tiene un colapso circulatorio, pero los pacientes que tienen un índice de choque diastólico mayor a 2 sufren hipoperfusión los órganos que dependen de una irrigación en diástole, como es el cerebro, el corazón y el riñón. De hecho, el índice de choque diastólico se vuelve a retomar ahora en vogue con lo del estudio de Andrómeda 2. Otra fácil, multipliquen la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. Los pacientes que tienen a esto le llamaremos el doble producto. La frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica mayores de 11,000 se vieron que tenían mayor mortalidad en comparación con los pacientes que tenían menos de 11,000. Esta es otra herramienta práctica y rápida. La presión de pulso. La presión de pulso es como una herramienta medio olvidada, pero ahora con lo de estudio de Andrómeda y el VICAR 2 se volvió a retomar. Recuerden, la presión de pulso, la fórmula es presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica y lo normal es que sea mayor a 40. ¿Qué quiere decir? En una condición te puede dar a entender cómo está la volemia. Si el paciente tiene una presión de pulso arriba de 40 y que no sea un paciente geriátrico, por las calcificaciones que se ocurren o llegan a pasar en la aorta, muy seguramente te indica que le falta volumen. Es un indicador. Entonces, hay varios protocolos que están saliendo y que van a todavía sentarse más con estudios como el Andrómeda Pegasus, que es el próximo que viene, que va a ser presión de pulso, ya relacionado con lo que es el volumen sistólico. Pero la presión de pulso es una buena opción. ¿Por qué? Porque si usted calcula la presión de pulso, pues ya puede calcular el que sigue, que es el índice de ROP, que es para paciente con politrauma, este sí específico, frecuencia cardíaca entre presión de pulso. Los pacientes que sacan un índice de ROP arriba de 3, muy seguramente estos pacientes necesitarán un complejo de transfusión masiva. Nuestra vieja confiable, la escala de moteo, que va desde 6 ítems, que es el 0, sin moteado, el 1, un moteo ligero de una moneda de 10 pesos en la rótula, el 2, que llegue hasta el vasto interno, el 3, que llegue hasta la mitad del muslo, el 4, hasta el pliegue inguinal, y el 5, pues mayor del pliegue inguinal, ¿no? Una herramienta práctica, útil,
y rápida para calcular lo que es la hipoperfusión en nuestros pacientes. Algunas otras serían las curvas que demuestran el patrón petismográfico. El patrón petismográfico es una buena estudio que se puede correlacionar para sacar o ver lo que es la presión de pulso, la presión arterial sistólica y darnos una idea de cómo funcionan los tres componentes. El patrón petismográfico tiene tres componentes, que es la rama ascendente, que es el pico sistólico, la onda dícrota, que es la muesca que muestra a la mitad de la descendente, y lo que es después de la onda dícrota. La onda dícrota se correlaciona con el cierre de la válvula aórtica y posterior al cierre de la válvula aórtica se correlaciona con el declive, que es la fase de diástole. Obviamente, en un paciente con politrauma, nuestro mayor problema va a ser enfrentarnos a un patrón pretismográfico 1 y 2, donde ni siquiera se ve la onda dícrota. ¿Por qué? Porque la onda dícrota está fusionada casi con el pico sistólico, pues porque no hay volumen. Ese es nuestro problema. Los grados 4, 5 y 6 generalmente son más frecuentes en nuestros pacientes sépticos. No puede ser que sea, o es poco probable, que sea por choque hipovolémico. Entonces, el otro score, el índice de Muschler, con su equipo de colaboración, lo clasifica fácil, rápido. Déficit de base, menos de 2 normal. De 2 a 6 grado, o el choque leve, que sería grado 1 grado 2 6 a 10 3 hasta 10 y el mayor de 10 el grado 4. Es una herramienta rápida para tú clasificar a tu paciente con choque hipovolémico hemorrágico. La palpación del pulso. La palpación de pulso, pues la retomo aquí un poco para los que ya estamos o ya tenemos añitos que salimos. Ya no se usa la palpación de pulso. Es una herramienta que desde el 2005 se dejó de usar y recomendar, pero hay que tenerla en mente. ¿Por qué? El hecho de yo palpar un pulso radial me podría, o me decía antes, que muy frecuente, que muy probablemente su presión arterial sistólica estaba pues arriba de 80. Si yo llegaba a palpar un femoral, pues de 70 mínimo, y un carótido, pues de 60. No es tan útil, porque depende mucho de la persona que lo esté realizando. Entonces, el choque hipovolémico hemorrágico en este tipo de pacientes con politraumas, pues son varios enemigos o varias situaciones que hay que ir descartando, como son hemotórax masivos, líquidos libres y otro muy frecuente que es las fracturas de pelvis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, en el choque con un paciente por politrauma, la hemorragia es la causa más común. No le busque otra. Descarte primero que tenga lesiones en huesos. ¿Por qué? Porque está chocado si no se ve alguna deformación. Pues, ¿qué cree? Las pérdidas sanguíneas en cada hueso pueden ser abundantes. Y ahora nos fuimos un poco a la baja. Por una costilla, cada costilla rota puede perder o tener una pérdida hemática de 125 a 150 mililitros, un radio de 500 mililitros, un número de 750 a un litro, una tibia de 1 litro a litro y medio, el fémur hasta 3 litros, porque recuerden que se puede ir por detrás del psoas, y la pelvis, una pelvis puede sangrar hasta 5 litros. ¿Por qué? Porque tiene estos plexos, que les pongo acá, los presacrales, y el plexo que está posterior a lo que es la sínfisis del pubis, que recoge todo el drenaje venoso de la pelvis, que se llama plexo venoso de Santorini. Entonces, ese tipo de lesiones son pacientes que llegan muy, muy inestables. ¿Por qué? Porque las fracturas de pelvis pueden ser en sentido anteroposterior, lateral y de cizallamiento. Obviamente, estas fracturas de pelvis lesionan todas las estructuras que les dije, las lesiones de los plexos presacrales, de zonas obturadoras, de arterias ilíacas, y los que son de la segunda imagen, puede lesionar hasta sistema genitourinario, la segunda y la tercera. Siempre hay que descartar una lesión del sistema genitourinario. Escalas pronósticas para transfusión masiva, que es muy frecuentemente que se puede acompañar con estos pacientes de politrauma, pues el ABC score, el emergency
Escala de transfusión, transfusión masiva, la asociada a trauma o el TASH. Entonces, ¿qué hay que hacer para el control de hemorragias externas? Pues hay que canalizar, ¿no? Aquí, de acuerdo, la prioridad no es poner un central, es tener accesos venosos de gran calibre, mínimo de estos, y obviamente en ampliegues anticubitales o en regiones importantes. Aquí ponemos un poco lo que cada calibre de catéter me puede dar de infusión. Obviamente todas estas superan al catéter venoso central. ¿Por qué? Pues por la ley de... La ley está en el cuadrito azul, que no sé francés, por eso no la pronuncio, pero es por eso. Entonces los catéteres rojo o verde serían una muy buena opción para pasar líquidos en este tipo de pacientes. La reanimación hídrica no nos meteremos tanto en eso. Puede ser 30 mililitros, 20 por kilo, depende del protocolo que se lleve en su hospital. Recuerden, y todavía tenemos varios centros hospitalarios donde reanimamos con cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues a la gente que es medio saladilla le va a gustar mucho. Un litro de cloruro de sodio generalmente es equiparado a 12 bolsitas de Sabritas. Entonces, generalmente los requerimientos de cloro en un adulto de 70 kilos mínimo son de 9.2 a 11.3 gramos al día. Y eso usted lo obtiene si hace una regla, una conversión de 3 entre 900 y, 100 y un litro 200 de solución salina. Ya lo demás, pues usted se lo está patrocinando. Entonces, no reanimemos, por favor, con solución salina. La reanimación balanceada, pues ya quedó. Ya sabemos todo que es un concentrado, perdón, una crisis plaquetaria, un concentrado plaquetario, un plasma y un concentrado eritrocitario. De este estudio sale ahí esa secuencia que la tenemos todos bien referida. Un poco de actualización o lo que nuevo que hay que aprender o llevarnos a casa es la nueva teoría celular, que no está nueva ya, pero la teoría celular de la cascada de coagulación, lo que es del doctor Hoffman y Monroe. Entonces, ¿qué dice? Nada más hay tres fases, que es la inicial, amplificación y propagación. ¿Por qué la pongo? Porque todo esto, esta célula, plaqueta, va a ser la culpable de activar varios sistemas o mecanismos que explican por qué estos pacientes pueden llegar a fallecer, como el ejemplo que les di al principio. ¿Vale? Entonces, hay una introducción de una terminología nueva que se conoce como endoteliopatía del trauma. ¿Qué quiere decir? Por un lado, hay una hipoperfusión tisular y un daño tisular que está ocasionando ¿qué? Hipoxia y obviamente liberación de segundos mensajeros que hacen que se transforme o que se activen sistemas de las plaquetas de coagulación, anticoagulación y de fibrinólisis que van a estar perdurando y generalmente ocasionan diversos o una gama de matices compleja para todo lo que es coagulopatía inducida por trauma. Muchos de estos pacientes generan coagulopatías inducidas por trauma de manera primaria o tardía. La primaria o la temprana dice que puede ser en un lapso menor a 3 horas. Entonces, muy seguramente esto nos puede llegar a ocurrir o nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones en pacientes que no dejan de sangrar. ¿Cuál es el problema? Que para diagnosticarlo no hay aún muchas bases para llegar a diagnosticarlo. Entonces, aquí ponemos un esquema de las plaquetas que están generando a través de lo que es la inflamación y la coagulación en el sistema endotelial. Por aquí vemos que hay una lesión endotelial donde se activa, donde se empiezan a activar todo lo que son estas plaquetas que se conocen como plaquetas quiescentes, que están detenidas en M2. Al activarse, empiezan a llamar a neutrófilos y linfocitos y empiezan a hacer estos células, neutrófilos y linfocitos, un complejo que se llama netosis. Netosis que es, se destruyen o tienen muerte celular
y su ADN lo dejan como si fueran enramados para contener lo que son actividades inflamatorias o patógenos. En este caso, cuando no hay problemas, el coágulo se completa y se tapa la lesión endotelial. Cuando hay una mala adaptación o una respuesta inequívoca de las plaquetas, ¿qué ocasiona? Que haya más activación de las plaquetas. Si ven, aquí cambia, de aquí cambió a una plaqueta en balón. Entonces, ¿qué va a hacer? Las plaquetas, esta ilustración nos muestra todo el arsenal que tienen dentro. Muchísimos factores, mediadores que van a ver con la inflamación. Entonces, al activarse eso, se llevan plaquetas que aún no están activadas y obviamente células neutrófilos, linfocitos, que ¿qué van a hacer? Van a inflamar más y van a tener respuestas y pueden generar trombos. Pueden generar trombos y esto ocasiona a la larga, no tan a la larga, en las próximas horas, una falla orgánica. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene que ver muchísimo con la cascada de coagulación. Entonces, antes, a los que estábamos en la universidad, nos enseñaban que la inflamación era aguda, crónica y ya. Ahora no. Ahora hay que entender lo que es inflamación aguda, coagulación, anticoagulación y fibrinólisis. Todos esos complejos interactúan y funcionan a la vez. Eso explica muchas entidades y da marcos a nuevas estudios o investigaciones sobre todos estos fenómenos que están ocasionando. En la nueva cascada de coagulación, la célula principal es la plaqueta. ¿Qué hacemos para medir la coagulación? Pues en la actualidad hay dos sistemas nomás, que es el tromboelastógrafo y el Rotem. No vamos a hablar tanto, pero esta imagen hace alusión a lo que es cada componente del estudio y ya te muestra de una manera más objetiva cuáles son tus problemas. Si es vitamina K, crioprecipitados, plaquetas o ácido tranexado, pero ya de una manera más objetiva y guiada. Eso es difícil, pero ¿podemos calcular puntuación clínica de coagulopatía inducida por trauma? Sí. Se conoce como o el score TICS. ¿Qué ocupa nada más? 10 puntos de todos estos ítems. Si ocupa 10 puntos, muy seguramente usted se va a enfrentar a eso, a una coagulopatía inducida por trauma, ¿sale? Entonces, en el contexto de un choque hipovolémico hemorrágico, no tiene cabida la vasopresina. ¿Por qué la pongo? Porque si hemos visto en algunas situaciones que hay uso. ¿Por qué? Porque no alcanzan con norepinefrina las resistencias vasculares y lo asocian algunas personas en automático a la vasopresina. Entonces, para no mentir en nada, pues hay que revisar qué dicen los estudios. ¿Está estudiado eso? Ya está estudiado eso. Entonces, ¿qué pasó? En este estudio de arriba, pues incrementó la mortalidad 4% en los pacientes. En el otro, la mortalidad fue igual. Nada más el grupo que usó vasopresina pues, tuvo menor uso de hemocomponentes y menor riesgo de trombosis venosa profunda y la mortalidad se presentó igual. Entonces, no, la vasopresina no tiene. La Asociación Nacional de Urgenciólogos de Estados Unidos, pues ni siquiera en el prehospital la recomienda. Esa es una recomendación A. Otro caballito que tenemos varios de nosotros es el bicarbonato. Aquí la recomendación mediante este artículo que es pues no tiene muy buena recomendación el bicarbonato, ni en acidosis láctica, ni en choque circulatorio, a menos que el choque circulatorio sea por lesión renal aguda o crónica agudizada y con pH debajo de 720. Ahí sí está indicado. Pero de ahí en más no. En ACLS ya lo retiraron desde hace mucho la recomendación para bicarbonato. Obviamente en rhabdomiólisis no hay ningún beneficio. Mejor dedíquese a reanimar. Y acidosis metabólica de un GAP normal. Pues depende, pero no hay estudios controlados bien. Entonces, ese as bajo la manga del bicarbonato hay que pensarlo dos veces. Lo otro es la evaluación neurológica, pues con todas las evaluaciones neurológicas que un buen personal de urgencias debe saber, pues la escala de coma de Glasgow, ¿no? Obviamente tiene sus pros y sus contras, no sirve para todos, pero para el politrauma es la de elección. Si usted quiere ser más quisquilloso, pues use la escala de Ford. ¿Cuál es la diferencia? Pues la escala de Ford
te valora componentes del tallo cerebral. La escala de Glasgow, no. Pero sería mejor usar las dos en nuestros pacientes con politrauma. La exposición llevamos desvestir al paciente y evitar la hipotermia, obviamente, revisión primaria y secundaria, y lo de ultrasonido. Lo de ultrasonido, hay protocolos miles para urgencias. Estos son propios del urgenciólogo. El ultrasonido es una muy buena herramienta, solamente requiere adiestramiento y estar constantes. Algunos de esos protocolos que pueden hacer son todos estos. No me voy a meter en específico de ellos porque estos son temas más prolongados, pero es una buena herramienta. Varios centros de urgencias ya cuentan con su ultrasonido y ahí les permite detectar cómo están a través de los líquidos y obviamente una evaluación dinámica de cómo se puede comprometer lo que es el pericardio, el corazón, para ver si ese paciente tiene colapsabilidad o puede ser respondedor a líquidos, que muy seguramente por el contexto de politrauma vaya a responder. Pues descartarte potenciales pacientes que pueden generar una parada cardíaca, como lo que es el neumotórax atención. Con el sliding. Obviamente, algunos de los protocolos, FAST extendido o la evaluación ultrasonográfica enfocada, liberar o lo que es visualizar más que nada, lo que son los espacios, que es más frecuentemente puede llevar a la necesidad de una LAPE en este tipo de pacientes con politrauma, lo que son espacio de Morrison y espacio de Kohler, ¿no? Obviamente ver la colapsabilidad en pacientes, obviamente esto requiere mayor adiestramiento y descartar si está intubado o no, porque ahí cambia un poquito, ¿no? Y lo que quiero que se queden es un pequeño recordatorio de este personaje. Este personaje ayudó a lo que es la Federación Británica a ganar medallas de oro en el ciclismo. Este personaje no hizo realmente grandes cambios. Muchas de las necesidades que tenían sus corredores, pues eran básicas. Por ejemplo, le decían, pues ¿sabe qué? A mí no me gusta esta comida. Donde guardamos las bicis, pues está muy oscuro, no puedo ver cuál bici tiene menos falla o algo. Entonces, ¿qué fue él haciendo? No los puso a entrenar de manera exhaustiva, no los desvelaba, nada. Lo que fue haciendo fue pequeñas mejoras. Pequeñas mejoras en la relación temporal, quizás de manera rápida no se observan beneficios, pero si usted va mejorando 1% al día, en un año ya será 365 veces o 365 porcentual en una mejor persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los cambios. Eso se llama la teoría de ganancias marginales. Y eso es todo de mi parte. Espero no haberme prolongado tanto y haber terminado. Ahí les dejamos un poco lo que son los medios de comunicación para enlaces, difusión y alguna otra situación. ¿Vale? Bueno, no tengan por ahí alguna, si tengan por ahí alguna pregunta. Aquí en los que están conectados por Zoom, si tengan por ahí una duda, alguna pregunta, si lo quieren. Hay una pregunta, dice, ¿cuáles fueron los nombres de los autores de la teoría celular? A la teoría celular es el doctor, él búsquelo como Hoffman y Monroe. Es aproximadamente como el 2010. Teoría celular de coagulación de Hoffman y Monroe. Ok, ¿alguna otra pregunta que Gracias, tengan? doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, pues le damos las gracias al doctor Paco Favela, que nos hizo el honor de darnos esta charla muy, muy dinámica e importante.